Buenos días, sean bienvenidos al Instituto Nacional de Medicina Genómica para participar en la segunda Jornada Nacional de los Trastornos del Espectro Autista, de la clínica a la medicina de precisión. Estamos muy contentos de realizar este evento académico, el cual es un espacio para dar a conocer las diferentes herramientas para mejorar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Además, destacar la importancia de un abordaje multidisciplinario y el uso de las pruebas moleculares para acercarnos a la medicina de precisión. Contaremos con diversas pláticas de expertos en el tema y espacios para preguntas y respuestas. Para dar inicio a nuestro evento, escucharemos el mensaje de bienvenida del Dr. Juan Pablo Reyes Grajeda, encargado de la Dirección de Investigación del IMEGEN. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En nombre de nuestro director general, el doctor Jorge Meléndez Sagla, les damos la más cordial bienvenida a este evento de la segunda Jornada Nacional de Trastornos de Espectro Autista, de la clínica a la medicina de precisión. Solo decirles que es un placer y darles la más cordial bienvenida a este importante evento donde nos reuniremos para compartir conocimientos, experiencias y perspectivas sobre el autismo. Y durante la jornada del día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a destacados expertos, aprender de investigaciones innovadoras y fortalecer a la comunidad dedicada para mejorar la calidad de vida de las personas con espectro autista. Nuestro objetivo es fomentar el entendimiento, la inclusión y el respeto hacia todas las personas con autismo, así como promover las estrategias efectivas para su apoyo y desarrollo. Cada voz y cada experiencia son valiosas en este espacio y esperamos que esta jornada sea un lugar enriquecedor de intercambio y colaboración. Les animamos a participar activamente y establecer conexiones con colegas y profesionales de diversos campos. Juntos podemos avanzar hacia una sociedad más inclusiva y comprensiva para todas las personas, independientemente de su neurodiversidad. Así es que les damos la más cordial bienvenida y pues adelante con nuestra jornada del Simposio de Autismo. Bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras, doctor Reyes. A continuación, el doctor José Humberto Nicolini Sánchez, jefe del Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del IMEGEN, nos compartirá su presentación. Bienvenido, doctor Nicolini. Muchas gracias, buenos días y pues un gusto que estén nuevamente con nosotros en esta iniciativa pues que ha tenido ya desde hace un año el doctor Omar Náfate y la doctora Natalia Oliver y claro, la doctora Mirna Morales, la doctora Xochitl Castro, que son los que le han dado seguimiento a pues estas ideas de las jornadas y bueno, pues aquí el por qué es relevante el autismo, aunque hemos hablado que es pues, probablemente una de las patologías de mayor reconocimiento en el ámbito de la salud mental, ha tenido pues creo que un peso muy importante en la parte de desestigmatizar los trastornos mentales y creo que bueno, tiene aspectos a favor y aspectos en contra. Creo que también ha pasado que se ha hecho tan buena labor en la divulgación y en la actividad en el campo del autismo, que incluso muchos otros padecimientos en el campo de la discapacidad intelectual se han arropado bajo esta muy buena labor en el campo del autismo y claro, ya ahora en materia de investigación pues tenemos a veces muchos casos confusos que se encuentran dentro pues de la sombrilla del autismo, pero que realmente pertenecen a otras entidades patológicas. En la epidemiología, aunque a nivel internacional se han hecho esfuerzos muy importantes, todavía seguimos con una cierta pobreza de datos a nivel nacional. Fuera de un pequeño estudio que se hizo en el estado de Guanajuato hace algunos años,
no se ha podido recopilar más información en cuanto a la prevalencia de los trastornos del espectro autista. En las encuestas nacionales de salud mental no se ha podido incluir el tamizaje de los trastornos del espectro autista a nivel nacional y pues les digo, la única datos que tenemos es este estudio del doctor Marcin y del doctor Fombón, y que es de los pocos estudios a nivel epidemiológico que se han podido hacer. Sin embargo, bueno, en Estados Unidos es donde se ha llevado el liderazgo, es lo que ha alertado a nivel internacional, y lo mismo se ha visto en muchos sitios europeos, que hasta 1 en cada 150 nacidos vivos pueden tener el trastorno del espectro autista, y en Estados Unidos se han encontrado cifras de 1 en cada 68 nacidos vivos. Y datos muy interesantes, por ejemplo, en esos primeros tamizajes, como la medición del perímetro cefálico, de un ligero alargamiento del perímetro cefálico y que luego se vuelve a regresar al perímetro normal, que lo propuso el doctor Kurt Chesney hace ya varios años, y que pues son tamizajes muy sencillos, pero que nos ayudan a poderlo implementar. Y desde luego, pues escalas, ¿no? Como la escala de reciprocidad social, que además tiene una importante función a nivel de endofenotipos. Esto quiere decir que están presentes tanto en los familiares de primer grado de las personas con autismo, y que se ha demostrado a nivel internacional su buena sensibilidad, tanto en los casos como en los familiares. Pues es estos instrumentos muy valiosos para la detección de los posibles casos, y que bueno, ha sido validada también aquí en nuestro país. A nivel de publicaciones, el crecimiento del número de publicaciones en el autismo ha sido muy notable, y prácticamente en todas las áreas, a nivel de investigación en biomedicina, y desde luego la parte de genética es la que más se ha disparado en los últimos 20 años, y se han hecho importantes detecciones. Probablemente uno de los datos también muy interesantes de las cifras de los hallazgos pues digamos genéticos muy conocidos, que por ejemplo ya son de dominio de la comunidad en el síndrome de Down y en otras cromosomopatías. La edad materna avanzada se sabe que es un factor de riesgo, pero en el autismo la edad paterna avanzada es un factor muy importante de riesgo para los trastornos del espectro autista. Y bueno, pues eso se ha replicado en todas las poblaciones a nivel mundial, y pues es algo que se tiene que hacer notar. Y desde luego la identificación ya de dos tipos claros, y que vamos a hablar extensamente en este simposio, de lo que se llama el autismo sindrómico y el del tipo multifactorial. En el sindrómico, que ya es atribuible a mutaciones muy particulares, como el síndrome del X frágil y el síndrome de Rett, en donde pues estos ya son estudios que se pueden hacer la detección y que contribuyen a un número importante de casos, pero que incluso en instituciones, digamos, como esta, todavía no tenemos, por el costo y la dificultad de la tecnología, la capacidad de hacerlo de manera rutinaria, no a nivel técnico, que sí ya se ha podido montar, pero no es un estudio que lo hagamos
de oferta al público y que pues ya deberíamos de tenerlo de forma rutinaria. El otro es la secuenciación del síndrome de Rett, que también se ofrece ya en diversos laboratorios, sobre todo a nivel particular. Es muy costoso, pero a nivel gubernamental, precisamente por estas razones, todavía no ha sido posible ofertarlo a gran escala a la población en general, y es otra de las causas del autismo. Y luego tenemos un gran número de mutaciones ya identificadas que también dan características del autismo, y que eso pues nos van a dar los estudios de secuencia, que ya nos hablarán más adelante los estudios de la doctora Mirna Morales al respecto de esto. Las mutaciones siguen y genes asociados al autismo han aparecido de forma muy importante. El autismo es la enfermedad que tiene la mayor heredabilidad, tanto a nivel epidemiológico como a nivel molecular, y esto se ha mostrado en diferentes publicaciones, como la anterior que les mostraba a nivel de epidemiología genética, y en que se hizo a nivel de epidemiología molecular, donde se estudió un gran número de pacientes, y que nuevamente el autismo, junto con otras patologías como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, es donde se ha demostrado la mayor heredabilidad molecular en los trastornos mentales. Y por otro lado, se ha visto que los genes del autismo también son compartidos por un gran número de otras patologías. Por ejemplo, en esta gráfica se ve que hay genes muy importantes que se comparten con varios subtipos de epilepsia, algunos con migraña, algunos con eventos vasculares, y que coinciden con la presentación clínica, en donde casi el 30% de los pacientes pues llegan a tener estas comorbilidades. En México pues hemos tratado de ir integrando un consorcio para la genómica del autismo, precisamente para tratar de estar haciendo un reclutamiento constante de pacientes y poder integrar pues una casuística, un biobanco importante. Y hoy día uno de los factores clínicos más importantes que se está usando es el poder identificar como el grupo de genes que separan o que identifican a los pacientes del espectro autista de los controles, que se le ha llamado el índice de riesgo poligénico. Y este factor, que se da mediante los estudios de mapeo genómico, ha sido o está siendo muy empleado ya en casi todas las enfermedades mentales. En el autismo es una de ellas donde claramente se pueden distinguir casos, controles, en poblaciones, digamos, todavía en el uso clínico no es una herramienta, digamos, que se emplee, pero pues ya esto ha sido un avance muy importante en el ámbito académico, el que genéticamente podemos distinguir a la población de los pacientes con autismo de quien no lo tiene, identificando estos genes de vulnerabilidad. Y pues en los estudios de mapeo, donde se han usado muestras muy grandes, una de las situaciones es que hay una falta de representatividad de muestras de América Latina y de México. Entonces casi todas las inferencias que estamos haciendo sobre la genómica del autismo están siendo sobre muestras de origen caucásico. En esta gráfica vemos la distribución de las poblaciones a nivel mundial, donde la población caucásica es cerca del 18% de la población mundial, y la población latinoamericana es como el 9% de la población mundial, y la población entre China e India es casi el 50% de la población mundial. Sin embargo, cuando vemos los estudios en el campo de casi todas las enfermedades mentales, incluyendo el autismo, como pueden observar, el 90%, 95% de lo que sabemos
es en función de este espacio de la población, ¿no? Del 18% de la población caucásica. Entonces, pues tenemos que aumentar la representatividad de otras poblaciones, pues para que estos estudios sean importantes, ¿no? Y eso ha sido parte de la labor que queremos con la participación pues de todas las gentes interesadas y generar realmente un biobanco importante a nivel nacional. Y que pues aquí ven muchos de los genes que se han encontrado y que estamos tratando de ver qué tan presentes o qué tan tan frecuentes son estas variantes en nuestra propia población. Uno que estudia la doctora Castro aquí en el INMEGEN, que se los presento porque tiene una acción, es uno de los genes que se les llama accionable, que es la metilfolato hidroxirreductasa, que es un gen que si uno encuentra que hay una deficiencia en la actividad enzimática y provee el metilfolato en la dieta, puede recuperar la actividad de esta deficiencia enzimática y puede haber mejoría clínica. Y pues este panel, digamos, se puede estudiar en muchos de los estudios de farmacogenómica y entonces aquí es interesante este gen porque es como un buen ejemplo de lo que puede pasar con alguno de estos genes que nos pueden llevar a tratamientos, ¿no? O cuando menos a algunas vistas de cómo emplear algunos de los tratamientos. Alguien que encuentre uno con esta deficiencia, proveer el metilfolato y que esto ayude en la mejoría de los síntomas. Al día de hoy, bueno, desafortunadamente no hemos visto diferencias en la eficiencia enzimática entre casos y controles. Sin embargo, no quiere decir que algunas de los pacientes que tengan deficiencias importantes en esta enzima no se puedan beneficiar con los suplementos del ácido fólico metilado, ¿no? Entonces, este es creo que un buen ejemplo de cómo la investigación genómica nos puede también beneficiar en la parte del tratamiento y también orientar a nivel del diagnóstico genes que sean asociados más, por ejemplo, a trastornos del lenguaje y que entonces pues ayudarnos a la estratificación por ejemplo, de los pacientes que tienen más problemática en esta área en comparación con chicos que la tienen más conservada. Estas mutaciones que son muy raras, que se llaman CNVs, pero que a veces tienen un efecto mucho mayor. Y luego estos ámbito que se ha llamado la epigenética, que son genes que se alteran, pero más bien por efectos, o se altera la expresión por efectos del medio ambiente, o sea, con situaciones a lo que está expuesto, como la alimentación, las infecciones, las radiaciones, los medicamentos, y claro, modificando el medio ambiente es posible, o el estrés, ¿no? O los efectos de la crianza, la educación, etcétera. Y entonces esto nos da una posibilidad también de mejorar en la parte de tratamiento, el conocer cómo está la epigenética, ¿no? Entonces aquí, en uno de los estudios que hicimos, vimos que en uno de los genes disregulados tenía que ver con las rutas de los anillos de zinc, ciclos celulares, y que bueno, pues esto eventualmente nos puede llevar a rutas novedosas de tratamiento. Otra área es esta en la metabolómica. Una de las cosas que se ha postulado es que hay una hipermasculinización en el cerebro del autismo, y bueno, pues son todas estas otras rutas de investigación que son, les digo, muy interesantes a seguirles la pista, y la integración de todas las técnicas ómicas, pues que eso es parte de lo que queremos con estos seminarios, estos grupos de estudios, y que esperamos que pues para todos les sea provechoso y que pues nos ayude a avanzar el conocimiento a nivel nacional y para el beneficio pues de los pacientes aquí en México. Y bueno, con eso termino mi participación, y si hubiera algunas dudas o comentarios que les pueda
resolver con mucho gusto. Y si no, pasamos a la siguiente presentación. Gracias. Agradecemos mucho la participación del doctor Nicolini. Continuando con el programa, invitamos al escenario al doctor Omar Nafate López, especialista en pseudopsiquiatría, con un posgrado en alta especialidad en genómica y salud mental del INMEGEN, quien actualmente se encuentra trabajando en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos. Es un placer estar nuevamente en casa. Yo les voy a presentar un modelo que hemos desarrollado desde hace 10 años, que le hemos denominado el modelo Chiapas. Es un modelo de atención multidisciplinaria en los pacientes con trastorno del espectro autista. Tenemos que entender, por definir qué es el trastorno del espectro autista, se considera un desorden neurológico de amplio espectro que abarca casos de diferentes grados, asociados con factores genéticos y del medio ambiente, cuya manifestación clínica es variable. Actualmente, desde el año 2000 se ha incrementado el autismo en un 241% y representa uno de 44 niños nacidos vivos. La neurobiología del autismo es muy compleja. Quizás cerebelo sea la parte que más nos podría explicar todas las conexiones y las estructuras que están implicadas en los síntomas. Y entender estos conceptos nos hacen cada día ser mejores clínicos. Quiero resaltar aquí la red neuronal por defecto, que la red neuronal por defecto en los 90 se instaura y nos da mucha luz para entender algunos procesos cognitivos dentro del trastorno del espectro autista. Entendemos que esta red neuronal por defecto se activa durante tareas pasivas y durante el autismo se podrían manifestar movimientos estereotipados, alteraciones sensoriales u otras conductas al realizarse tareas pasivas. Les presento los 4 ejes del autismo, los 4 dominios principales, que son las alteraciones en la comunicación, las alteraciones sensoriales, alteraciones en la flexibilidad de imaginación y los déficits sociales. Como ven, existe una gran comorbilidad con las enfermedades genéticas, las enfermedades inmunológicas, las enfermedades oftalmológicas, los trastornos motores, los trastornos afectivos, trastornos del comportamiento y trastornos del aprendizaje. Como bien dijo el doctor Nicolini, la heredabilidad estimada en los trastornos del espectro autista es del 90%, la más alta conocida para enfermedades complejas. Entendemos ahora que es un verdadero desafío clínico en México la atención a los trastornos del espectro autista en cualquier parte del mundo. Basados en un modelo, y esto es como antecedente de nuestro modelo, un visionario que fue un pediatra, el doctor Erwin Lazar, un pediatra austrohúngaro. Él tuvo una visión de crear en el Hospital Infantil Universitario de Viena una corriente que es la educación curativa, el Heilpädagogik, y justamente incluía varias disciplinas. Y la meta era combinar la pedagogía, la psicología y la medicina científica. En Chiapas decidimos brindar la mejor atención a nuestros pacientes con trastorno del espectro autista. Chiapas es un estado complejo que tiene rezago educativo en un 33%, con pobreza alimentaria en un 24.7% y 24.9% no cuenta con servicios de salud. En el Hospital de Especialidades Pediátricas que está en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es un hospital de tercer nivel que cuenta con todas las especialidades, es un hospital que tiene bastantes recursos y genera una medicina de tercer nivel. En este hospital, el 9 de mayo del 2014,
inauguramos la unidad de neuropsiquiatría infantil, donde decidimos otorgar la atención clínica, formación de recursos humanos y desarrollar líneas de investigación. El modelo funciona de la siguiente manera: el paciente es referido por cualquier parte del estado y en la primera consulta lo referimos a nuestras clínicas de trastorno del espectro autista, que ahorita les voy a contar. Evaluamos severidad, iniciamos tratamiento farmacológico y a la par son evaluados por el área de psicología, que donde nosotros hacemos estándares de oro, no usamos escalas de tamizaje, todos son enviados a rehabilitación, a todos les realizamos exámenes de laboratorio y estudios de imagen, y en la segunda fase, dentro del protocolo, todos son evaluados por el servicio de alergia, de audiología, de oftalmología y genética clínica. El 22 de agosto del 2014 realizamos un convenio interinstitucional con el DIF estatal, donde lo que hicimos fue establecer que el Hospital de Especialidades realizaba la atención médica y en el DIF se realizaban todo el manejo terapéutico. Actualmente contamos con 9 clínicas dentro del estado, se han inaugurado una cada año, y esto nos ayuda mucho porque hacemos un buen diagnóstico, aproximadamente tardamos un año en hacer un buen diagnóstico, y un paciente que está en una zona alejada, por ejemplo a 6 horas, a 4 horas, recibe la atención en la población más cercana. Y la terapia es costosa y es totalmente gratis. Bueno, este era un video, a ver si... No. En este año se inauguró el Centro Azul de Autismo, que es un centro muy importante donde se pretende que se dé la terapia a todos los pacientes, pero además va a ser un centro modelo de educación para que todos los terapeutas, psicólogos, maestros, trabajadores sociales, enfermeros aprendan la terapia y se replique en todos los municipios del estado. Otro objetivo de la unidad es la formación de recursos humanos. En marzo del 2013 creamos el Diplomado de Alta Especialidad en Neuropsiquiatría Infantil. Actualmente hemos egresado a 2 psiquiatras infantiles. Este es un diplomado para neurólogos pediatras y psiquiatras infantiles. Lo que queremos es generar más conocimiento, que aprendan nuestro modelo, que aprendan más de neuropsiquiatría y que este conocimiento se expanda en todo el país. Otra característica es que cada año hacemos un congreso internacional donde acuden padres con niños con autismo, terapeutas, maestros, estudiantes, terapeutas, psicólogos, médicos, activistas, y transmitimos todo el conocimiento en masa, y lo que queremos es que ellos nos refieran a los pacientes a una edad más temprana. Cada vez nos refieren entre los 2 años, 3 años, 4 años, y podemos hacer una intervención adecuada. Otro objetivo de la unidad es desarrollar líneas de investigación. Desde el 2014 hemos participado en algunos artículos, realizando algunas escalas que se usan en todo el país. Este artículo que lo publica la doctora Zabaleta, donde participamos con el Hospital Juan N. Navarro, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital de Especialidades Pediátricas, ganó el premio en la reunión anual de investigación hace varios años. Desde el 2017 hemos trabajado con el Laboratorio de Genómica de las Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas, y con el objetivo de crear una base clínica de confirmación de genes candidatos para autismo en México. Desde el 2018 hemos publicado algunos artículos relacionados con esto, y este artículo es muy importante. Este es un artículo que salió en el año pasado, donde comparamos 2 modelos: el modelo de atención en el Hospital de Especialidades Pediátricas y otro modelo de atención en el Hospital Infantil Juan N. Navarro. En rojo podemos ver las herramientas
Las escalas que se utilizan, nosotros utilizamos solamente estándares de oro y eso nos permite que el diagnóstico sea totalmente preciso. Y algo muy importante que no se hace en el Hospital Infantil Juan N. Navarro es que nosotros aplicamos escalas de inteligencia y eso nos permite hacer una diferenciación entre el TEA de alto funcionamiento, síndrome de Asperger, el no especificado o el bajo funcionamiento. También nosotros tenemos estudios de imagen, tenemos un resonador, tenemos de 1.5 teslas y hacemos estudios genéticos que no le cuesta ni un peso al paciente. Y dentro del modelo, nosotros, cada clínica está entrenada en diferentes modelos como el ABA, como Denver, Teach, y se van entrenando en otras áreas como en terapias de lenguaje, terapias sensoriales, y eso no se hace en el hospital, se hace en los diferentes centros de atención. ¿Cuál es el futuro cercano? Pues crear leyes. En el Congreso crear nuevas leyes que beneficien a los pacientes, acercarnos a las comunidades alejadas. Aquí la doctora María Susana Espinosa Olivas está creando un modelo, el primer modelo de atención comunitaria en México, donde queremos entrenar a los pediatras, entrenar a los médicos generales que están en comunidades alejadas, que nos refieran a nuestros pacientes para hacer un diagnóstico temprano. Quizás el sueño, que no está muy lejano, es dentro de nuestro algoritmo diagnóstico implementar el diagnóstico genético mediante la secuenciación de exoma o microarreglos. El primer acercamiento lo tuvimos, bueno, esta fue mi tesis de alta especialidad, ya tenemos 36 pacientes evaluados y creo que esto nos puede dar luz para hacer un diagnóstico más definitivo. Agradezco infinitamente al doctor Nicolini y a todo el equipo y muchas gracias. Agradecemos al doctor Nafate su participación. A continuación, dará inicio a la plática Diagnóstico oportuno por mi pediatra, a cargo de la doctora Azucena Espinosa Olivas, especialista en pediatría del desarrollo y conducta. Es coordinadora del Programa de Salud y Desarrollo Infantil de la ONG Compañeros de la Salud México. Gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación en esta segunda jornada. El día de hoy voy a hablarles acerca de la perspectiva de los pediatras, o la perspectiva que deberíamos de tener los pediatras en todo el mundo acerca del trastorno del espectro autista. Entonces, sabemos perfectamente que el rol del pediatra en general en el desarrollo de todos los niños, pues en estos controles de salud pediátricos, del niño sano, ya no digamos del niño cuando está en alguna enfermedad, son una herramienta fundamental para la vigilancia del neurodesarrollo infantil. Es importante estos controles para desarrollar un diagnóstico oportuno. Como sabemos, uno de los principales recursos que tenemos dentro del espectro autista y lo que nos impacta directamente en el pronóstico es qué tan temprano hacemos el diagnóstico y de esta manera, de qué forma tan oportuna hacemos las intervenciones farmacológicas, de rehabilitación, psicológicas y en las comorbilidades. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos un diagnóstico oportuno impacta directamente en la calidad de vida de las personas que están dentro del espectro, pero también de sus familias. Hay muchos factores asociados al diagnóstico tardío del espectro autista, ¿no? En esta ocasión solamente les voy a hablar del punto 2, pero es importante reconocer que hay muchos. No es lo mismo un diagnóstico de un niño o niña que está dentro del espectro autista que vive en la Ciudad de México a una persona, un niño o niña que vive en la Sierra Madre de Chiapas. Definitivamente no es lo mismo. Otra de las principales factores asociados pues son organizacionales. El control pediátrico es básico para nosotros detectar alteraciones del neurodesarrollo de forma temprana y entonces que el diagnóstico sea oportuno. En la evaluación tenemos dificultades porque dentro de las guías o lo que nos dice, no hay como un camino específico, un modelo tal cual de cómo se debe hacer el diagnóstico de autismo.
Entonces, los padres de familia y las mismas personas recorren un viacrucis, literalmente, para hacer el diagnóstico, porque en un lado les hacen unos estudios, en otro lado les hacen otros, a veces se contradicen, y entonces es complejo porque la forma de evaluar en nuestro país, y la realidad es que en el mundo, pues es heterogénea. No todos los centros de salud utilizan gold standard, muchas veces es en una sola consulta, de 5 minutos te dicen sí, te dicen no, pero no hacen una adecuada evaluación de forma pues integral. Y otra cosa importante pues es el género y las características clínicas, que pues más adelante lo vamos a ver. Pero el día de hoy les voy a hablar específicamente de por qué el control pediátrico es un factor asociado a un diagnóstico tardío. Aquí les puse unas gráficas de un estudio de la doctora Patricia Zabaleta que la verdad es que a mí me impactó muchísimo en mi pues, desarrollo como pediatra, que nos habla acerca de la trayectoria de atención y demora diagnóstica en casos de trastorno del espectro autista. Entonces es bien interesante porque aquí en esta gráfica nos muestra la secuencia de contactos visitados durante la trayectoria de la atención, es decir, cuántas personas de salud tuvo que ver un niño o una niña para poder ser diagnosticado. De las cosas más interesantes es que quiero resaltar aquí es que, como podemos observar, en el contacto número 1, la primera persona o la persona con mayor contacto pues fue un pediatra. De ahí, un médico general. Y a partir de eso, pues pasamos hasta 5 contactos, 5 personas diferentes dentro del sistema de salud para poder realizar el diagnóstico. Entonces, ya sabemos que la primera persona a la que las familias se acercan para decir que algo no anda bien con el desarrollo de sus hijos, o es un médico general o es un pediatra, pero mayormente un pediatra. Pero la realidad es que en esta gráfica nos muestra el número de casos diagnosticados por cada profesional de salud. A pesar de que el pediatra es la primera persona y la persona con más contacto con estos casos, no es el pediatra el que lo diagnostica. De hecho, son solo 4 casos en un total de los que fueron analizados que diagnosticó el pediatra. Incluso médico general, psicólogo, tuvieron más acertado su diagnóstico dentro del espectro autista. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Los pediatras somos los primeros contactos, pero no estamos haciendo el diagnóstico, ni siquiera estamos haciendo un tamizaje o nos está llamando la atención algo del desarrollo. Y entonces, ¿por qué sucede esto? En este estudio, algo que nos reportó también importante es que el 77.8% de los casos, el diagnóstico formal se obtuvo después de los 3 años, aun cuando el 61% de los padres habían tenido contacto con los servicios de salud previo a esta edad. Entonces, el problema no es que las familias no detecten que algo mal anda en el desarrollo de sus hijos, sino que a los profesionales a los que se acercan es muy común escuchar pues es que es el flojito para hablar, ¿no? O pues hay que darle chance, o es que usted es la crianza, es muy permisiva. Pero la realidad es que las familias están haciendo su parte, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como personal de primer contacto? Entonces, dentro de las conclusiones que nos menciona aquí la doctora Patricia Zabaleta, es que claramente se requiere capacitación en señales de alarma en el tema de los trastornos del espectro autista para los profesionistas de la salud, en especial a los pediatras y médicos generales, claro, quienes establecen el primer contacto con niños en edades muy tempranas, antes de los 2 años. Entonces, si somos los pediatras y médicos generales que vemos a los niños antes de los 2 años de edad, pues somos los que tenemos que estar capacitados para detectar estas primeras señales de alarma. Y esto impacte, por supuesto, en un buen pronóstico para nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer un pediatra? ¿Qué debemos evaluar? Pues la evaluación pediátrica de cualquier niño, independientemente que esté dentro del espectro o no, pues obviamente tiene que tener antecedentes, factores de riesgo, datos de alarma y evaluación del desarrollo y tamizaje. Esto es un punto bien importante que no realizamos. Entonces, entre los antecedentes y factores de riesgo, sí, o sea, teóricamente lo hacemos de rutina, ¿no? Entonces, cuando el médico general o el pediatra, pues te hace una historia clínica muy juiciosa acerca de los antecedentes prenatales, antecedentes heredofamiliares. El problema es, ¿qué hago yo con estos antecedentes? Dentro de los antecedentes heredofamiliares que a mí me deben de llamar la atención,
es trastornos del neurodesarrollo y antecedentes psiquiátricos en la familia. Como pudimos ver, como ya nos habló el doctor Omar Nafat, el doctor Nicolini, hay una heredabilidad hasta un 90%. Entonces, yo tengo que indagar si hay algún trastorno en la familia y entonces es un punto o es una red flag acerca de lo que yo debo de tomar en cuenta sobre este niño y su desarrollo. Antecedentes prenatales, edad materna, pero también edad paterna. Normalmente la edad paterna casi nunca la preguntamos dentro de esta historia clínica, ¿no? No solo médicos generales, digo, también rehabilitadores, enfermería, etcétera. Es poco común, pero también se ha visto que es algo que impacta directamente o que es un factor de riesgo para presentar trastornos del neurodesarrollo, especialmente en autismo. Infecciones, alergias dentro del embarazo, sangrados, ansiedad y depresión materna. Este es un tema bien interesante, que tampoco preguntamos, y la verdad es que es una tristeza también para la salud perinatal, tanto de la madre como del bebé, ¿no? Cuando preguntamos acerca de ansiedad y depresión materna. Lo pregunto ya, por ejemplo, cuando ya tengo el diagnóstico, y hago la pregunta, ¿usted durante su embarazo sufrió ansiedad o depresión? Sí. ¿Alguien le dijo algo? ¿Tomó algún tratamiento? No. La verdad es que también es un silencio que pasan estas madres, pero que eso impacta directamente sí o sí en el desarrollo de ese bebé que se está formando. En los perinatales, pues claro, ¿no? Si es prematurez, asfixia perinatal, sepsis neonatal. Yo trabajo en una ONG en la Sierra Madre de Chiapas y el diagnóstico principal de los bebés que nacen en la sierra son sepsis neonatal, sí o sí. Y entonces, ¿qué debo de hacer yo con este diagnóstico? Pues ya le di tratamiento, que se vaya a su casa. No, yo como pediatra, como pediatra médico general o personal de primer contacto, si tienen estos signos de alarma, entonces yo tengo que seguir el desarrollo de estos niños, porque en el momento que algo no esté bien, lo detecto y lo derivo. Alimentación, el hecho de que algunos niños, tristemente ahorita, las fórmulas lácteas han estado, pues, en una gran mercadotecnia y tristemente la lactancia materna exclusiva ha disminuido muchísimo en nuestro país. Eso también impacta directamente el neurodesarrollo, ¿no? Trabajos de partos prolongados, peso bajo al nacimiento y síndrome de aspiración de meconio. Como otro punto importante son los datos de alarma. Antes de la primera palabra. Entonces, como bien dice el artículo de las trayectorias, somos las personas que vemos a los niños antes de los 2 años de edad. Antes del año de edad, que normalmente es cuando el niño dice su primer palabra, ¿qué cosas yo puedo evaluar? La comunicación no solamente es el lenguaje y no se construye solamente a través de que si el niño dice su primer palabra o no. Hay muchas otras cosas en el desarrollo social y en el desarrollo de la comunicación que yo puedo ver, no desde a partir de que el niño diga su primer palabra o frases de 2 palabras, sino desde el nacimiento. El hecho del desarrollo social y de comunicación, yo lo puedo evaluar y lo debo evaluar desde las primeras semanas de vida. ¿Qué cosas debo de evaluar? Pues la mirada, si tenemos sonrisa social o no, la atención conjunta, que la atención conjunta es el pilar y el pilar de la comunicación social y esto lo puedo empezar a evaluar desde los 6 meses de edad. Entonces, desde esa edad, si yo no estoy viendo una comunicación conjunta adecuada, una relación entre miradas o compartir el objeto con mi cuidador primario, pues entonces algo está mal aquí. Desarrollo motriz, rezago en motricidad fina y gruesa, comportamientos restringidos y repetitivos, como estereotipias, intereses restringidos, rituales o autolesiones. Dentro de las estereotipias o los movimientos estereotipados es importante que reconozcamos que no solamente los niños con autismo tienen estereotipias, ¿no? O tienen movimientos estereotipados. Esto también puede ser algo normal dentro del desarrollo de los lactantes, pero lo que tenemos que evaluar es la calidad y la frecuencia, y si esos movimientos tienen un impacto entre la función del desarrollo de los niños que yo voy a evaluar. Hay un retraso en la imitación o en el juego y sobre todo el último punto, pero no menos importante, la preocupación de los padres. Entonces, dentro de este artículo también menciona, y otros que hemos hecho también nosotros, tanto en el Infantil de México como en el Hospital Pediátrico, es la preocupación de los padres. Normalmente, si preguntamos ¿cuántos años tenía su bebé? Cuando usted se dio cuenta que algo no andaba bien en el desarrollo de sus hijos, normalmente las mamás o los papás te dicen que entre los 12 meses y los 18 meses de edad. Entonces, si desde los 12 meses y 18 meses de edad el papá y la mamá se están dando cuenta, ¿por qué estamos haciendo diagnósticos a los 3, 4, 5, 6 años? O peor aún, 17 años, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias lo expresaron. El problema es que no estamos escuchando a las mamás, no estamos escuchando a los papás.
tanto en el sueño, la alimentación, las rutinas del sueño, bebés que duermen todo el día, bebés que no duermen nada, ¿no? Alimentación que son muy específicos, regresión y berrinches, ¿ok? ¿Los berrinches es parte del desarrollo conductual normal de un niño? Sí, pero hay características específicas que nos hablan si un berrinche es un berrinche patológico, es un berrinche normal, en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la intensidad, y sobre todo, ¿qué nos está despegando este berrinche o este meltdown? Y entonces aquí les puse unas tablas muy interesantes en lo que les digo que no tenemos que esperarnos hasta que el niño hable para darme cuenta o para yo sospechar que el niño tiene autismo o que tiene algún otro trastorno del neurodesarrollo. Desde las primeras semanas yo puedo evaluar si la mirada, si no fija la mirada, si responde esa mirada, si no reacciona a la voz, defectos de succión o succiones lentas, rechazos del seno, biberón o regurgitaciones. Eso desde las primeras semanas de vida. Entre los 0 y 3 meses, un hito del desarrollo bien interesante y bien importante que a veces no lo tomamos en cuenta es la sonrisa social. Y las mamás y los papás te lo dicen así, es que mi bebé era muy serio. No, los bebés no son serios. La sonrisa social es un reflejo, es algo de interacción. Entonces, un bebé que no sonríe a los 3 meses de edad no es normal y yo, como personal de salud, es mi deber hacer algo al respecto. Defectos de succión, disturbios, desde los 4 a 6 meses, lo que les mencionaba, ¿no? Mirada vacía o no hacen, les interesan más, por ejemplo, los objetos más que las personas. El contacto visual, lo mismo. La calidad, vemos la calidad. No, es que sí me ve a los ojos, un segundo y se voltea. Eso no es un contacto visual, ¿no? Entonces, hay que también nosotros ser más juiciosos y buscar más semiología, que se ha perdido mucho dentro de las evaluaciones de desarrollo. Hipo e hipersensibilidad sonora, que también es bien importante, dificultades de alimentación y defectos de succión nuevamente. Y el primer año de vida puede interesarse en detalles o en objetos más que en las personas, indiferencia del mundo. Nuevamente las dificultades de alimentación, fíjense cómo es esto tan recurrente. Alimentación y sueño es algo que es muy recurrente en el primer año de vida y eso también ya nos está hablando de que algo no está bien en el desarrollo. Otra cosa importante, aparte de lo social, es el tono. Niños que son muy flácidos o que son se ponen muy rígidos cuando se cargan desde las primeras semanas de vida. La expresión es un afecto aplanado, serio. Un bebé es serio, un bebé no es serio, ¿de acuerdo? O sea, esto es algo que también tenemos que nos tiene que llamar la atención. Okay. Y dentro de la exploración física, pues lo mismo, ¿no? La alimentación, son niños que son muy selectivos en su alimentación, no tienen alteraciones sensoriales, que pueden llegar a tener algún grado de desnutrición por esta selectividad tan importante. Otra parte dentro de la exploración física es el perímetro cefálico. Sí o sí, acostumbrémonos siempre a evaluar el perímetro cefálico de nuestros niños. No solamente es peso y talla. Algo también importante es evaluar el perímetro cefálico porque si hay o micro o macrocefalia también es algo que puede estar impactando. Y pues se ha descrito que hasta un 20% de los niños con trastorno del espectro autista pueden presentar macrocefalia entre los 2 y los 4 años de edad. Alteraciones inmunoalérgicas, presentes hasta en un 80% de los niños con trastornos del neurodesarrollo. Es por eso que dentro del modelo de TA, de Chiapas, el modelo Chiapas, nosotros sí o sí, dentro de las evaluaciones que hacemos es por inmunoalergo y hemos encontrado que hasta un 80% presentan comorbilidades. Comorbilidades neurológicas y genéticas como epilepsia, síndrome Down. Ojo aquí, pensamos que a veces las comorbilidades genéticas dentro del autismo a veces son muy raras, pero dentro del síndrome Down es bien común y es bien frecuente también encontrar rasgos autistas y que menospreciamos o no nos estamos dando cuenta. Nos quedamos como que es un niño con síndrome Down, que son sociales, que socialmente deben de ser así, que por eso no hablan, ¿no? Que por eso no se comunican. Lo asociamos todo al síndrome Down y la realidad es que hay una comorbilidad también bien importante en eso. Comorbilidades oftalmológicas, que más adelante las vamos a ver. Evaluación audiológica sí o sí, el tamiz audiológico, estamos muy acostumbrados, por ejemplo, al tamiz metabólico en la primera semana de vida, en el 4.º día de vida, pero la evaluación audiológica también es un derecho de los niños que se tiene que realizar sí o sí en el primer mes de vida y no lo estamos realizando, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante porque estamos detectando también alteraciones auditivas cuando descubrimos que el niño no habla, ¿no? Y entonces, ¿cuánto estamos retrasando toda esa evolución o trayectoria de los niños? Y pues algo bien importante es la evaluación del desarrollo, que es un derecho de las infancias y obligación del sistema de salud primario.
Entonces, ¿a qué me refiero con derecho de las infancias? Desde el 2019 se creó el lineamiento del componente vigilancia del desarrollo de la primera infancia por la CENCIA, en la que como meta nacional se instauró que se realice una evaluación de desarrollo infantil de primera vez en al menos el 80% de los niños menores de 6 años dentro de la consulta de Niño Sano. Y también hay otras ONGs u otras organizaciones que hablan más acerca del impacto político en los niños, que es el Pacto por la Primera Infancia, y ellos también dentro de la meta 6 del pacto nos dicen que el 90% de los niños debería tener un desarrollo adecuado o el 50% de los niños sean evaluados. Esto no sucede en nuestro país. Entonces, tenemos la evaluación de desarrollo infantil, que es una prueba EBIC de tamizaje, que por ley, por lo menos antes de los 5 años de edad, todos los niños deben ser evaluados por lo menos 2 veces. Por lo menos. Eso es su derecho. Es obligación del sistema otorgar estas evaluaciones de desarrollo y realizarlas de forma adecuada. Y de esta manera, entonces, nosotros detectaríamos alteraciones sociales o de comunicación o motrices de forma adecuada y no tendríamos este retraso en el diagnóstico. Entonces, por eso les digo que por lo menos 2 evaluaciones antes de los 5 años de edad, porque lo ideal es realizar 5 evaluaciones de desarrollo hasta los 6 años. 5 evaluaciones del desarrollo. Y estas evaluaciones del desarrollo no específicamente las tiene que hacer un pediatra, también las debe de hacer un médico general. La evaluación de desarrollo infantil es una prueba gratis, es una prueba accesible, que para la capacitación también es gratuita y además está dentro de los derechos de los lineamientos en la protección de la infancia. Y por último, pues el tamizaje. Se recomienda búsqueda activa de síntomas a los 2 años de edad, es decir, que como pediatra yo debo de hacer una prueba de tamizaje a todos mis niños de 2 años de edad, específicamente buscando síntomas para autismo. ¿Qué tamizaje puedo hacer? Pues tenemos MChat o Véanme, que es la que normalmente yo utilizo. Véanme es una evaluación de tamizaje realizada por la doctora Albores, es una prueba mexicana y es una prueba que está directamente, que toma en cuenta las diferencias culturales de México. Y bueno, pues como conclusiones, pues no hay de otra. Los pediatras somos los responsables de vigilar el desarrollo de los niños en los controles estipulados por ley. Es derecho de las infancias estas evaluaciones. Y prestar atención a la aparición o no de los síntomas del trastorno del espectro autista. Introducir aspectos psicosociales en las consultas de pediatría. Es decir, no solamente tengo que ver si el niño camina o no camina, si se sienta o no se sienta. Tengo que ver si mira, si sonríe, si se comunica, si muestra, si tiene interés por compartir sus afectos, sus expresiones faciales. Todo eso también es parte importante del desarrollo de los niños. Y es conveniente que los pediatras prestemos atención especial a la información aportada por las familias. Las familias se están dando cuenta, las familias están movilizándose. ¿Qué está pasando entonces con el sistema de salud? Les estamos quedando a deber. Ya que estas recurren principalmente a su pediatra una vez observados los primeros síntomas. Muchas gracias. Gracias, doctora Espinosa. Siguiendo con el programa, invitamos al escenario a la doctora Natalia Olivera Cruz, integrante del Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del INMEGEN, y especialista en genética médica, estudiante de la alta especialidad en genómica y salud mental del INMEGEN. Con este avanza y este es el láser. Perfecto. Hola, buenos días. Agradezco su presencia y su interés por este tema que es tan importante. Mi presentación es ¿cuándo debe de valorar un genetista a los pacientes con trastorno del espectro autista? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un genetista? A pesar de que otras especialidades, por ejemplo, si ustedes van a cardiología, saben cuándo tienen que ir a cardiología. Si tenemos alguna gastroenteritis, saben que tenemos que ir al gastroenterólogo. No está tan difundido, aunque debería de serlo, ¿cuándo debemos de acudir a un médico genetista? Los genetistas nos dedicamos a diferentes aspectos en la clínica, desde diagnóstico de enfermedades genéticas, que estas suelen ser enfermedades que son raras, consideradas como raras, asesoramientos a los pacientes, a la familia, esta pregunta que muchos de los pacientes tienen de ¿por qué pasó y cuál es el riesgo de que se vuelva a repetir? Es una de las cosas por las que llegan a nosotros los pacientes.
Nosotros también somos los encargados de seleccionar los estudios y cuándo es que se deben de enviar, así como la interpretación a todos los familiares. Entonces, bueno, la cebra nos va a representar, y lo van a ver en muchas de nuestras enfermedades, cuáles son las enfermedades raras. Ahora, les pongo aquí unos números que son importantes. Si nosotros pensamos en los pediatras, pues bueno, tenemos por lo menos 2 o 3 pediatras que nosotros conocemos normalmente entre nuestros conocidos. En México existen 40 pediatras por cada 100,000 habitantes. Genetistas existimos 0.38 por cada 100,000 habitantes. ¿De acuerdo? Es una diferencia bastante importante. Que eso incluso pues dificulta todavía más el diagnóstico de nuestras enfermedades. ¿Qué hacemos? Nosotros utilizamos nuestra historia clínica, dentro de la que nosotros hacemos un árbol genealógico y vamos conociendo poco a poco a la familia y los antecedentes de nuestro paciente. Además, hacemos una exploración que es bastante minuciosa, en donde incluso si alguien alguna vez ha estado, vemos cómo es la forma del ojo, cómo es la forma de los dedos, y son datos que vamos a ver más adelante que nos pueden ayudar a integrar un diagnóstico. Ahora, ya hemos conocido algunos aspectos del autismo, solamente recordarles que afectan en promedio el trastorno del espectro autista 1 por cada 50 a 100 nacidos vivos, tiene una tasa de recurrencia hasta del 30% en un segundo niño y la tasa de concordancia es del 70 al 90% en gemelos monocigotos. Todos estos datos nos dicen que entonces los genes tienen algún papel bastante importante en esta patología. Ahora, esto no es algo nuevo, aunque pareciera que es innovador. Ya hay bastantes años en los que el trastorno del espectro autista se ha empezado a estudiar desde la parte genética. Aquí les pongo un ejemplo. Si ustedes buscamos solamente con las palabras autismo y genética en PubMed, podemos ver que los primeros artículos existen desde 1967. En donde ya se hablaba de que las alteraciones como los errores innatos del metabolismo tenían alguna relación con los trastornos del espectro autista, que ya veremos en algunas presentaciones más adelante. Y en el 68 ya se comenzaba a estudiar que las alteraciones cromosómicas también estaban relacionadas con este trastorno. En la actualidad ya existen más de 20,000 artículos, 20,300, si ustedes hacen una búsqueda solamente con estas dos palabras. Entonces, poco a poco ha ido avanzando este interés por descubrir qué es lo que está pasando a nivel genómico en estos pacientes. Este es un ejemplo, una gráfica en la que podemos ver la prevalencia que está del lado izquierdo, que como hemos visto, ha ido aumentando esta prevalencia de autismo a lo largo de los años. Sin embargo, así como ha aumentado la prevalencia, también han cambiado nuestra manera de diagnosticar a lo largo de los años y también la tecnología con la que nosotros en genética podemos estudiar a estos pacientes. Más o menos, si nos ubicamos en la línea del tiempo, en 1970, como les mencionaba, ya utilizábamos, por ejemplo, cariotipo para estudiar a estos pacientes. En el 90 ya ubicábamos a la neurofibromatosis, X frágil o esclerosis tuberosa como parte del cuadro clínico de estos pacientes. Cuando nosotros tuvimos ya disponible la secuenciación de nueva generación, es decir, iniciamos con paneles, con exomas, incluso ahora ya tenemos disponible el genoma completo, hemos ido aumentando nuestra capacidad de tener más genes que están relacionados. Genes tan importantes como, por ejemplo, PTEN, SHANK3, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, y pues algunos otros. Ahora, hay algunos términos que van a estar escuchando repetidamente durante nuestra presentación. Se los pongo aquí de una manera muy sencilla para que las personas que no están relacionadas, gracias, estemos un poquito pues, en la misma sintonía. Hay algo que se llaman variantes en el número de copias. ¿Qué significa? Ustedes imagínense que toda nuestra información va a estar almacenada en un librero. El librero son nuestros cromosomas, como se los pongo en la parte de aquí abajo. Ay. No funciona. Bueno, si ustedes se imaginan, el cromosoma es como un librero. En algunas ocasiones nosotros podemos ganar o perder ciertas partes de nuestro estante de librero, ¿de acuerdo? Esos son cambios en nuestro número de copias, tanto pérdidas de estas repisas como ganancias.
Por otro lado, también nosotros, si vemos como más minuciosamente cada uno de estos libros van a estar escritos por letras y también podemos tener cambios en estas letras o ganar más letras, aunque sea más pequeño. Y estas dos situaciones son causa de varios síndromes que nosotros vamos a ver relacionados con el espectro autista. También tenemos diferentes metodologías. No es lo mismo que nosotros estemos buscando una letra en específico a que nosotros busquemos si se perdió nuestra repisa completa. Es por eso que nos apoyamos de diferente metodología, como es el cariotipo, la secuenciación, microarreglos o algunas técnicas más específicas como cuando estudiamos en X frágil. Entonces, ¿cómo es que seleccionamos cuál es la mejor técnica para estudiar a nuestros pacientes? Vamos a ir hablando poco a poco de eso. Entonces, si nosotros nos regresamos a la etiología, aproximadamente, y eso cambia dependiendo el país en donde se esté estudiando, el 62% de nuestros pacientes con autismo tienen una base genética, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con ese porcentaje que no está dentro del 62%? Son pequeños cambios que también se están estudiando que en conjunto nos van a predisponer a que nuestro pequeño o adulto tengan espectro autista. Ahora, vamos a regresarnos a nuestro círculo en donde sabemos este 62%. Aquí, como les decía, también hay variantes comunes que hay en más de 1000 alelos donde se van a encontrar. También hay cambios en el número de copias, que si recuerdan son estos cambios, digamos que en los libreros. Y también hay variantes pequeñas, o sea, podemos tener cambios puntuales en algunos genes. Hay aquí, por ejemplo, un síndrome que se llama Smith-Magenis. Este síndrome es porque nosotros tenemos una lesión en el cromosoma 17. ¿Qué pasa si nos ubicamos en este cromosoma? Perdemos este pedacito de material y también vamos a tener un cuadro clínico que los genetistas hemos estado entrenados para identificarlos. Algunas de las cosas que nos pueden llegar a sobresaltar, por ejemplo, en este cuadro clínico, es algo que se llama poliembolo-coilomanía. Es decir, estos pacientes tienen como una cierta fascinación por introducir algunos objetos en sus orificios de su cuerpo, ¿de acuerdo? Sea boca, nariz, orejas. Y es uno de los datos que a nosotros nos llama la atención y nos puede incluso guiar a pensar que es una lesión. Entonces, algunos otros artículos redondean que 40% de los pacientes, si ustedes llegan al consultorio y se realizan las pruebas completas, podemos identificar en 40% de ellos una causa genética. Al identificar yo una causa genética, yo tengo la posibilidad de decirles cuál sería su pronóstico, por lo menos lo que está reportado hasta ahora, si tenemos capacidad de dar algún tratamiento en específico, un seguimiento y cuál es el riesgo de que se vuelva a presentar en la familia. Entonces vamos a responder varias de estas preguntas. ¿Cómo es el abordaje entonces para estos pacientes? Inicialmente se consideraba que X frágil, como lo mencionó hace rato el doctor, es la principal entidad monogénica, es decir, de un gen, que va a causarnos autismo. Sin embargo, se ha visto que en México no es lo más prevalente. Hay algunos datos que nos van a hacer sospechar, por ejemplo, que mamá tenga insuficiencia ovárica prematura o algunos otros datos, pero vamos a irlo a buscar dirigidamente de acuerdo a las guías cuando tenemos algún dato que nos hace sospecharlo. De primera intención, lo que nos dicen las guías en la actualidad es que vamos a buscar primero cómo está letra por letra nuestros genes. Eso lo hacemos mediante secuenciación. Algunos de los genes que están más involucrados es, por ejemplo, RET, patologías como esclerosis tuberosa, que es TSC1 y TSC2, y PTEN. PTEN incluso representa por sí mismo solo el 3% de nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, en PTEN es importante diagnosticarlo porque nuestros pacientes van a tener macrocefalia, que eso significa que la cabeza es un poco más grande que el resto de la población, y además tienen riesgo de presentar cáncer mayor al resto de nuestra población. Y como bien les decía, también tenemos estas de lesiones o duplicaciones cromosómicas. En general, nosotros podíamos detectar el 3% de estas lesiones o duplicaciones como causantes, pero cuando utilizamos microarreglos de alta definición, aumentamos este rendimiento hasta el 13%.
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de microdeleciones o microduplicaciones? Son un mundo, como ven en esta imagen, son bastantes. Pero existen algunas que nosotros en genética, aunque no tengamos el estudio, podemos encaminarnos a diagnosticar en específico este tipo de patologías. Por ejemplo, en el síndrome de Prader-Willi, que representa hasta el 9% de las microdeleciones causantes del trastorno del espectro autista, hay algunos datos, como por ejemplo la hipotonía cuando son pequeños, pueden tener hipopigmentación, que significa que son más blanquitos que el resto de la familia, o pueden tener hiperfagia conforme vamos avanzando en el resto de nuestra vida, hasta finalmente eso los lleva a obesidad. Hay una región muy importante, que es 16p11.2, que aquí vamos a tener tanto pérdidas como ganancias. Cuando nosotros tenemos pérdidas en esta región, se relaciona con macrocefalia, lo que habíamos comentado de una cabeza aumentada de tamaño. Esto también recuerden que es importante porque Petén también lo tenía. Quiere decir que seamos pediatras, seamos médicos generales, por favor no olviden nunca medir la cabeza a sus pacientes. Y en cambio, cuando nosotros tenemos un aumento de este material del 16p11.2, tenemos una cabeza disminuida de tamaño. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos. También síndrome de Phelan-McDermid, que representa el 3%. Estos pequeños tienen hipotonía, o sea, son más aguaditos cuando nacen, tienen más problemas, como comentaba la doctora hace rato previo a mí, en ganar ciertas habilidades y también tienen ausencia de lenguaje. Les pongo estas imágenes porque puede que a simple vista pasarían desapercibidas si ustedes los ven en el consultorio, pero también por eso es importante que lo vea genética, porque nosotros detectamos ciertas características que comparten estas microdeleciones o microduplicaciones para que nos podamos orientar un diagnóstico en específico y elegir cuál es el estudio indicado para nuestro paciente. Es decir, no es una receta que necesariamente en todos los pacientes tengamos que seguir el mismo seguimiento, bueno, para su diagnóstico. Ahora les quiero compartir es una base de datos grande que se llama MISSING. Fue una propuesta que inició más o menos en el 2003. Se inició en Canadá, en conjunto ya actualmente con 15 países. Ellos han recabado diferentes exomas alrededor del mundo de pacientes con autismo y pacientes sanos. En la actualidad, hasta el momento que se publicó este artículo, tenían 11.312 pacientes. El día de ayer ya había más o menos 13.000 pacientes, y en donde se ha visto, por ejemplo, que el gen más afectado en estos pacientes va a ser Petén, y en segundo lugar, estas microduplicaciones y microdeleciones que les comentaba anteriormente, que es 16p11.2. Ahora, todo pareciera que es muy sencillo hasta que nosotros nos ponemos del lado de los pacientes. Es importante siempre entender cómo nuestras decisiones para elegir un estudio, para que ellos tengan el acceso a un estudio y el tener un diagnóstico puede cambiar su vida. Este es un caso que tomé de este programa que se llama Missing, que les comentaba. Y bueno, les cuento, Trey fue diagnosticado con autismo en 1995 cuando tenía 3 años de edad. En el 2003 se enteró su familia que existía Autism Speakers, que es como la fundación en la que forma parte Missing. En 2003 le pidieron una muestra de sangre y bueno, en ese entonces era muy, muy caro hacer estos estudios. Poco a poco fue disminuyendo el precio. Afortunadamente en 2020 le dan el resultado del exoma y se dieron cuenta que tenía un síndrome que se llama, se me fue cómo se llama el síndrome, pero bueno, se relaciona con el gen SHANK3. ¿Qué es lo que pasa entonces con SHANK3? SHANK3 es Phelan-McDermid, es una de las que veíamos anteriormente, en la gráfica que les compartí. ¿Qué pasa entonces? SHANK3 también es un buen ejemplo para saber que podemos llegar a un mismo diagnóstico de diferentes maneras. No quiere decir que, por ejemplo, SHANK3, este librito, solamente lo podamos ver por deleciones o duplicaciones, que se recuerdan que eran como los estantes. En algunos pacientes también tienen cambios en una letra en específico y eso es suficiente para que presenten la enfermedad.
El 97% de los pacientes se diagnostican con microarreglos, pero este pacientito fue de los que se pudo detectar mediante exoma, ¿de acuerdo? Entran en el 3%. Y algunos pacientes se realiza MLPA. Ahora, ¿qué es lo que opina su papi de que haya recibido él esta oportunidad de tener un diagnóstico genético? Ahora, las pruebas genéticas nos han ayudado a orientar nuestra búsqueda para que no tengamos que seguir probando cosas al azar. Y él mismo comenta, no importa el diagnóstico, es mejor saber que no saber. No voy a caminar a ciegas y decir que no hay nada que pueda hacer. Mientras tenga capacidad cognitiva, buscaré algún tipo de solución para ayudar a Trey. Trey es su hijo. Entonces, gracias a realizar el exoma, ya que tuvo la posibilidad de este estudio, se pudo realizar un diagnóstico y ahora se tiene un seguimiento más específico y respuestas a los papás que durante 28 años no habían tenido un porqué. Ahora, claramente no me voy a parar a explicarles cada una de estas, sin embargo, es muy amplia la etiología, como podemos ver en el trastorno del espectro autista. Por lo tanto, no es una receta que yo les pueda decir de tú haces ese estudio y ya vamos a tener la solución. No, esa es la importancia por la que el médico genetista debería de evaluar estos pacientes para nosotros poder encaminar el diagnóstico y optimizar también los recursos, que al final de cuentas son estudios que tampoco son tan accesibles, y poder elegir cuál es el que está más indicado en nuestro paciente. Ahora, también lo hacemos porque afortunadamente, así como ha evolucionado nuestro diagnóstico, también ha evolucionado nuestro tratamiento. Y aquí les pongo algunos ejemplos de enfermedades genéticas que en la actualidad ya tienen un tratamiento en específico, y les pongo con una palomita cuáles son estas enfermedades que pueden tener como manifestación el trastorno del espectro autista. Como ven, pues no son pocas, son bastantes, y pues en algunos de estos casos sí podríamos ofrecerles también un tratamiento. Por último, quiero comentarles que esto no es un diagnóstico, un trabajo solamente del genetista, sino siempre trabajar en equipo, como lo vamos a ver durante la jornada. Tenemos que estar con nuestros pediatras, con nuestros psiquiatras, paidopsiquiatras, el pediatra, y formar un equipo adecuado para el beneficio de todos los pacientes. Finalmente, los termino con esta frase: el diagnóstico no es el fin, sino el comienzo de la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olivera. Continuando con el programa, invitamos al escenario a la doctora Esther Lieberman Hernández, médico adscrito al Departamento de Genética Humana del Instituto Nacional de Pediatría, quien impartirá el tema TEA como manifestación de un error innato del metabolismo. Bienvenida. ¿Sí se oye bien? Gracias. Buenos días a todos. Es un placer ver una audiencia tan grande. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Saludo al doctor Nicolini con mucho gusto. Gracias, Beto, por la invitación, y a su equipo, al doctor Oñate, a la doctora Olivera, por invitarme a participar con un tema por demás interesante. Llevo muchos años relacionada con los errores del metabolismo y estoy encantada de todo lo que se puede hacer. La relación de uno con otro van de la mano, y espero compartir con ustedes al final de la presentación este entusiasmo que surgió a la plática. Bueno, es importante que aprendamos a establecer una correlación entre el espectro, el trastorno del espectro autista, y la fisiopatología, la causa de fondo. Y creo que de ahora en adelante no podemos hablar del TEA sin tomar en cuenta que pudiera haber de manera subyacente un error innato del metabolismo. Entonces, creo que las conclusiones de la plática, aunque estoy en el principio, es siempre búsquenlo, siempre sospéchenlo, porque si sí es, le resuelven la vida al paciente y a la mamá en cuanto a asesoramiento, tratamiento, cuestiones genómicas. O sea, se abre un panorama muy importante en el abordaje de los pacientes. Entonces, esto creo que lo van a estar repitiendo a lo largo de la presentación y del seminario. La tasa de diagnóstico del espectro es del 30 al 40%. Súper importante que cuando ustedes estén ante los padres y estén hablando del abordaje de la
causa como tal, sepan que el éxito de búsqueda anda por ahí del 30 o 40, porque a veces los padres llegan a la consulta, por ejemplo, de nosotros los genetistas, con expectativas muy altas de diagnóstico. Entonces, es esto importante, la situación de 30 o 40%. Claro, si estableces el diagnóstico, para ese paciente representa el 100%. O sea, hay que establecer la parte entre la población de los pacientes con autismo y tu paciente en particular. También es importante recalcar, y la doctora Olivera lo hizo de manera magistral, que en general los pacientes en el espectro siguen un patrón de herencia multifactorial. Ahorita lo voy a retomar en la siguiente diapositiva. Es decir, tenemos un factor genético, que vamos a hablar como predisposición, que puede ser un poco abigarrado, no tan fácil de establecerlo, y un factor ambiental que al mismo tiempo pudiera no establecerse correctamente. Ahora, justo el fin de semana estuve con una familia, con un chico con el espectro y me preguntaban, oye, ¿y el riesgo de recurrencia de cuánto es? Entonces, según lo que nos dice el Colegio Americano de Genética y Genómica, ellos en las guías manejan que el riesgo de recurrencia anda entre el 11 y un 19% para la hermandad de un paciente que está en el espectro. Curiosamente, ellos en documentos previos manejaban que estaba cerca del 10%. Aumentaron un poco los riesgos, porque ahorita lo vamos a ver, y el doctor Oñate me hizo favor de explicarme algo, o de una vez lo digo, la prevalencia del espectro en Estados Unidos está de 1 en 44 recién nacidos vivos. O sea, tiene una prevalencia intensísima, amplísima. Entonces, esto es importante tomar en cuenta porque en las familias puede haber recurrencia y esto siempre se tiene que mencionar. Obviamente, a lo largo de todo el abordaje del tema, a lo largo de los años, pues sabemos que hay causas cromosómicas, inmunológicas, inflamatorias. La inflamación es un tema, veo mucho joven, chavos, estudien inflamación. La inflamación a nivel celular hace cosas raras que todavía no estamos entendiendo muy bien. Entonces es importante, aquí hay un nicho de oportunidad para todos. ¿Qué está pasando con la inflamación a nivel celular? No nada más para el espectro, no nada más para las enfermedades autoinmunes, sino yo diría para todo el universo de las enfermedades. Ya habló la doctora Olivera de las causas monogénicas, algunas las voy a retomar, y obviamente las causas metabólicas. Para la preparación de la conferencia, revisando los diferentes artículos, lo que nos dicen es que cerca del 5% de los pacientes con espectro tienen una causa metabólica primaria. Quiere decir que por lo menos en 5 de 100 pacientes ustedes tienen la posibilidad de encontrar una causa específica metabólica. Y como no sabemos quién va a ser el que tenga la situación metabólica, quiere decir que al 100% hay que buscárselas. Eso es lo que es importante. Pensar de antemano si el paciente que ustedes tienen pudiera tener una base metabólica y estamos obligados a buscarla de manera dirigida. Súper importante que no se nos olvide que cada vez más errores del metabolismo tienen un tratamiento específico y de alguna manera uno va de la mano de la otra. Si ustedes tratan el error innato del metabolismo con una terapéutica específica, muy probablemente también están tratando de manera simultánea los rasgos del espectro. Y entonces, en la preparación de la diapositiva me puse a reflexionar. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando estamos hablando del espectro dentro del contexto de un error innato del metabolismo? ¿Cómo lo podemos encontrar? Entonces lo podemos encontrar como una manifestación única, pero a lo mejor lo que estamos viendo en esta historia natural de la enfermedad como tal es que lo estamos viendo como una manifestación inicial, o bien es una manifestación concurrente con datos neurológicos y no neurológicos. Lo que quiere decir es que de manera intencionada tenemos que estar alerta, tanto en el momento de acción de nosotros al abordar al paciente, como de manera progresiva, si a lo largo del abordaje del TEA, en realidad lo que estamos viendo de base es un error innato del metabolismo.
Ok. Algunas diapositivas tienen gráficas en inglés, doy una disculpa antemano por esto, pero bueno, síganme, ¿no? Lo que estamos hablando. A mí me gusta mucho el término de metabolómica, porque el metaboloma nos habla como de todo este universo del metabolismo intermediario, celular, mitocondrial, nuclear, que de alguna manera afecta no nada más al paciente que tiene un error innato del metabolismo, sino también al paciente que tiene que forma parte del espectro. Ya les hablaba yo que hay factores ambientales y factores prenatales. Esto es importante tomar en cuenta. El factor prenatal para el individuo también resulta algo ambiental, es decir, la madre está afectada de lo que ustedes gusten, uso de sustancias, infecciones, una enfermedad concurrente, pero para el producto, para el feto, es el medio ambiente, el ambiente uterino el que está alterado. Entonces podemos hablar y buscar de manera intencionada los factores prenatales, factores ambientales que pudieran no bien estar identificados y obviamente los factores genéticos, ya sea esta situación monogénica. Ahorita estábamos hablando tras bambalinas de la importancia del PTEN y la macrocefalia. Por ahí estaba yo leyendo de una familia donde el paciente formaba parte del espectro, tenía datos del espectro, y la mamá tenía macrocefalia. Es decir, no nada más tienen que abordar al paciente, tienen que abordar a los padres. Mídenle la cabeza a su paciente, mídenle la cabeza a sus padres, de los padres del paciente, porque a lo mejor lo que tienen ustedes es un síndrome por PTEN. Obviamente errores innatos del metabolismo, y entonces hablamos como tal, me gustó el término, de un fenotipo autístico, de un fenotipo asociado al autismo. Ok, de manera sistemática siempre tienen que abordar a la familia. Muchas veces cuando hablamos de genética, la familia tiene la pauta, la familia tiene la clave. Entonces, de manera cuidadosa y sistemática, hagan un árbol genealógico. Este es un árbol genealógico de una familia con X frágil. Obviamente no podemos ver autismo si no dominamos cuáles son las manifestaciones, a veces no tan evidentes, del X frágil, que ya nos habló la doctora Olivera. Y tomar en cuenta de manera muy puntual cualquiera de los factores asociados pre y perinatales, los hitos del neurodesarrollo, la situación conductual y el contacto con sus pares, cómo se adapta el paciente como tal, y obviamente lo que les decía, esta historia natural de la enfermedad, cómo ha ido desarrollando. Todos estos puntos como tal me ayudan a que al momento de que haga yo la exploración física, es una exploración física intencionada. Abre la puerta el paciente y ustedes ya le están viendo los ojos, la cabecita, el pelo, si es más güerito que los papás, cómo camina. O sea, es una forma de abordaje integral desde el momento en el que el paciente entra al consultorio. Y entonces fíjense en la diapositiva, por favor, si pueden, tómenle fotos, entonces más tómenle foto a todo. Entonces, cuando veo un paciente que tiene rasgos autistas, solo tiene datos del espectro, entonces ustedes tienen que tener una intención, fíjense cómo lo digo, mórbida, al momento de ver al paciente. No se queden solo con lo conductual, busquen de manera intencionada. Y entonces, ¿qué le van a buscar de manera intencionada? Espérense, ya me equivoqué. Ok. Perímetro cefálico, si hay antecedente de crisis convulsivas, neurodesarrollo, cómo fue la evolución, o si hay regresión de los hitos neurológicos. Por supuesto, buscar de manera intencionada si hay malformaciones congénitas y otras alteraciones conductuales asociadas, si hay TDAH, si hay trastornos del sueño. Es decir, la misma diapositiva nos va diciendo cómo tenemos que abordar a los pacientes. Importante, yo no lo había incluido, pero si vamos a hablar de metabolismo intermediario, hay algunas enfermedades que provocan vómitos postprandiales, hacen una estenosis pilórica funcional.
Alteraciones en la piel, lesiones eczematosas, periorificiales, la misma hipopigmentación que puede estar asociada al paciente y obviamente si dentro de este abordaje ustedes reconocen síndromes genéticos, no sé, Turner, Klinefelter, hasta el mismo Down. Es decir, siempre tienen ustedes que estar alerta si cuando hablamos de TEA solo es TEA o hay otros datos asociados. Ok, empecemos a hablar del tema como tal. Cuando yo abordo un error innato del metabolismo, lo primero que hago es tratar de etapificar, de clasificar por los datos del paciente en qué subgrupo, en qué grupo de error innato del metabolismo se encuentra. Porque de esta manera, o sea, este es un análisis también situacional de cómo voy a abordar al paciente. Es decir, el paciente tiene una enfermedad lisosomal y entonces le veo que tiene visceromegalia, facies tosca, ahorita el doctor Esmer nos va a platicar más amplio de esto, o más bien lo que veo hay una toxicidad del metabolismo intermediario, tiene acidosis metabólica, tiene convulsiones, tiene vómito postprandial, huele raro el paciente, o bien más bien lo que estoy viendo es que no produce adecuadamente energía, tiene hipoglicemia, a lo mejor tiene mejillas aumentadas de tamaño o a lo mejor tiene tosis. Es decir, el paciente me está platicando, pero yo lo tengo que interpretar, a qué grupo de esta clasificación pertenece. ¿Por qué es importante esto? Porque a ver si sale bien, porque hay unas que tienen movimiento y no salió. Esta se supone que iba a ir abriendo cada una de ellas. Pero bueno, vamos a ver si no hay un bloqueo en la presentación. Ok, ¿por qué es importante la clasificación? Porque obviamente a mí me va a ir diciendo si el fenotipo del paciente es de una intoxicación del metabolismo intermediario, pues a lo mejor estoy pensando que hay fenilcetonuria, que es una aminoacidopatía. Si lo que el fenotipo del paciente me está diciendo es que es del orden energético, pues a lo mejor tengo que buscar de manera dirigida que no sean las mitocondrias las que están alteradas y obviamente el fenotipo infiltrado me va a estar hablando de que estoy hablando de molécula compleja, de algo lisosomal. Esto es importante porque de esa manera yo tengo que ir buscando de manera intencionada de cuál del error innato del metabolismo se puede tratar. Esta es una lista que empezó muy corta y llegó un momento en que ya no pude